Bueno, un saludo para todos. Mi nombre es Matías Oliastro, soy inmunólogo pediatra, trabajo básicamente en el Hospital Garrahan, en el servicio de inmunología y reumatología. Vamos a ver en estas diapositivas pequeñas, unos 20-25 minutos, unas 20-25 diapositivas, lo que son las inmunodeficiencias primarias, haciendo hincapié en las manifestaciones clínicas a las cuales se puede enfrentar un pediatra, un clínico, un especialista dentro de las especialidades de pediatría, y que esa percepción o esa identificación debe motivar el de sospechar que ese acontecimiento o esa clínica podría estar dado en un terreno de predisposición como son las inmunodeficiencias primarias. Primero vamos a definir generalidades y definir que las inmunodeficiencias primarias son enfermedades que resultan de defectos primarios del sistema inmune. Es decir, esto es por una falla primaria y no por un efecto secundario, un factor externo al sistema inmune que lo afecta. Se generan cuando alguno de sus componentes, ya sean los linfocitos T, los linfocitos B, los linfocitos natural killer, los fagocitos o algún componente del sistema complemento, no funcionan correctamente. Este no funcionamiento podría estar dado porque estos componentes efectores del sistema inmune se encuentran mal formados, están disminuidos en su cantidad y no pueden cumplir con la función que les corresponde, o directamente se encuentran ausentes. Uno podría agregar que existen algunas situaciones donde estos componentes podrían incluso estar aumentados, pero disfuncionantes o no funcionantes. Las inmunodeficiencias primarias se las clasifica y se las reagrupa periódicamente por un grupo de expertos de inmunología internacional. Y esto se hace básicamente cada 2 años, incorporando los nuevos conocimientos y las nuevas entidades que se van definiendo como inmunodeficiencias primarias. Como verán acá, esto es muy reciente, del año 2020, y la última clasificación determina que existirían unas 404 entidades, es decir, 404 enfermedades definidas como inmunodeficiencias primarias. Lejos, muy lejos, la gran mayoría de estas entidades son enfermedades monogénicas, es decir, que obedecen a un defecto génico ubicado en un solo gen. Por lo tanto, la gran mayoría de estas entidades son hereditarias, es decir, que se transmiten en la descendencia bajo las normas de los patrones de herencia mendelianos clásicos, como son autosómico recesivo, autosómico dominante o ligado al X, por nombrar las formas clásicas de herencia. Se han identificado, y cada año se identifican más, unos 430 genes cuya alteración, ¿sí?, su variante, generan estas enfermedades. Como pueden ver, son más genes que entidades. Esto tiene que ver porque algunos genes pueden dar el mismo fenotipo o la misma enfermedad. La prevalencia estimada es de 1 en 1000 a 5000, con lo cual ustedes verán que no son enfermedades tan bajas en prevalencia y sin embargo siguen siendo entidades poco conocidas en el ámbito clínico. Como habíamos dicho, la deficiencia o el defecto puede estar en uno de los efectores inmunes o en más de uno. Y esto condicionar la inmunodeficiencia primaria. Estas 404 entidades se las clasifica, y la idea es no complejizar con esta información, pero se las clasifica, y como ven ahí otra vez del año 2020, en 8 tablas o categorías. Lo que se hace es, en función de las afinidades que tienen estas entidades, se las reagrupan en estas distintas tablas. Por ejemplo, todas aquellas que tienen un defecto combinado, que combina el defecto linfocito T y B, irán y serán incorporadas en la primera tabla, que son las inmunodeficiencias combinadas. Si esos defectos T y B combinados se dan en el contexto de un cuadro sindromático bastante constante, se las ubica en la segunda tabla, que son las inmunodeficiencias combinadas asociadas a cuadros sindromáticos. Si las deficiencias
se caracterizan principalmente porque el defecto está predominante en el linfocito B y en la formación y el accionar de los anticuerpos, se las agrupa en las deficiencias predominantes de anticuerpos. Si el defecto está en los mecanismos que regulan el sistema inmune, se las llama enfermedades por desregulación del sistema inmune. Si el defecto básicamente se encuentra en el fagocito, es decir, en el neutrófilo, polimorfo nuclear, macrófago, célula dendrítica, etc., se la reagrupa en la tabla 5 deficiencias congénitas del fagocito, que podrán ser tanto en función como en número, es decir, que podrían incorporar acá las neutropenias congénitas. Hay un gran número de entidades que se las define como defectos de la inmunidad innata, básicamente de la función del linfocito natural killer o de algunos fagocitos. Un gran grupo cada vez mayor caracterizado por un disturbio en los mecanismos normales de control de la inflamación y se los conoce como desórdenes autoinflamatorios. Todas aquellas deficiencias que se dan en las proteínas de activación y de regulación del sistema complemento. Una nueva tabla que se incorporó recientemente en el año 20 que tiene que ver con las fallas medulares primarias, por dar ejemplo Fanconi o digenesias reticulares. Y por último, un último grupo más complejo que son las fenocopias de inmunodeficiencia. Son entidades que no son genéticas, que generan un anticuerpo y ese anticuerpo interferir con alguna molécula o algún receptor del sistema inmune y hacerlo no funcionante. Por lo tanto, hacen un cuadro de similitud a un defecto genético, pero dado por el bloqueo generado por un autoanticuerpo. Esta es una diapositiva muy importante que tiene que ver con las manifestaciones de los pacientes con inmunodeficiencias primarias. Por lo tanto, estas manifestaciones son las que va a manifestar, valga la redundancia, el paciente en su examen físico o en su relato, y que va a ser el médico el que la va a tener que interpretar e identificar. Estas manifestaciones las podemos dividir en 6 grandes categorías: la que corresponden a procesos infecciosos, la que corresponden a procesos con autoinmunidad, la que corresponden a procesos de inflamación, de linfoproliferación, de alergia o hipersensibilidad, y aquellas que no tienen que ver con lo inmunológico como las 5 anteriores, sino que son manifestaciones no inmunológicas. Vamos a detallar mucho esto. Con respecto a las infecciones en los pacientes con inmunodeficiencias primarias pueden comprometer cualquier localización del cuerpo, cualquier localización. Esta podrá ser única o múltiple. Podrá ser múltiple en forma simultánea o en forma evolutiva secuencial. Por lo general son infecciones que se repiten con mayor frecuencia de lo esperable. Algunas situaciones son clásicas, como la de la vía aérea superior, pero otras son más evidentes. 2 neumonías, 3 neumonías, 2 meningitis, 3 meningitis, 2 sepsis, 3 sepsis. Por lo general duran más de lo habitual, de lo que uno espera para una infección en un huésped normal, en condiciones habituales. Pueden presentar mayor gravedad, evolucionar tórpidamente, no responder a los tratamientos bien indicados según las pautas y los protocolos de recomendación de tratamientos en función del germen, la localización y los grupos etarios, desarrollar complicaciones y dejar sobre todo secuelas permanentes o crónicas. Esto es lo que uno habla generalmente como semiología de la infección en el paciente, hacer una correcta semiología de estas variables. En cuanto a los microorganismos que infectan a los pacientes con inmunodeficiencias primarias, estos microorganismos podrán ser los habituales: estreptococo, moraxella, estáfilo, ¿sí?, como gérmenes habituales. Es decir, los gérmenes habituales pueden infectar a los pacientes con inmunodeficiencias primarias o ser gérmenes oportunistas. Esto es más fácil de interpretar. Es muy fácil y claro que el aislamiento y la identificación de un germen oportunista hacia la sospecha de un terreno de predisposición o de inmunodeficiencia. Clásicamente las inmunodeficiencias secundarias, pero de no ser así las inmunodeficiencias primarias. Estoy hablando de
un citomegalovirus, un aspergillus, una burkholderia, un cryptosporidium, un histoplasma, una micobacteria, un BCG, etcétera, etcétera. Entonces, tanto las infecciones pueden ser por gérmenes habituales como por oportunistas. Por otro lado, las infecciones pueden ser múltiples, por múltiples gérmenes. Me estoy refiriendo hoy por un estáfilo, mañana por una serratia, hoy por una cándida, luego por una Klebsiella, es decir, gram positivos, gram negativos, bacterias, hongos, varios gérmenes en el mismo paciente. O un concepto que es relativamente nuevo, pero cada vez mejor conocido, el paciente infectarse siempre por el mismo germen o por un espectro de gérmenes muy limitados. Por ejemplo, siempre por HPV, siempre por Epstein-Barr, siempre por neumococo, solamente por cándida, solamente por micobacterias ambientales o por BCG. Y así cada vez podemos nombrar más ejemplos, desde efectos genéticos primarios del sistema inmune, es decir, inmunodeficiencias primarias, cuya manifestación infecciosa se restringe a un germen o a un espectro muy reducido de germen. Como un comentario, ahora se están buscando defectos genéticos que den susceptibilidad solamente específica al SARS-CoV-2, por ejemplo. Otro dato muy importante en cuanto al agente etiológico microbiológico de la infección es que en los pacientes con ciertas inmunodeficiencias primarias, la infección podría estar condicionada por el agente vacunal. En este caso nos estamos refiriendo a vacunas con gérmenes vivos. Las vacunas con gérmenes no vivos no pueden dar infección por más que la inmunodeficiencia sea gravísima. Pero ciertos agentes vacunales, como es el BCG, la varicela, el sarampión, por nombrar los principales, la polio, hasta hace este año, porque ahora, como saben, se ha cambiado las pautas de vacunación de la polio, pero mientras había vacunación con polio oral a germen vivo, estos gérmenes pueden condicionar en ciertas inmunodeficiencias patología infecciosa. Dejando la infección como gran complejo de manifestación del paciente con inmunodeficiencia primaria, el segundo punto es la autoinmunidad. Y nos referimos a manifestaciones autoinmunes, aquellas que están generadas en donde hay un proceso mediado por un linfocito T o un linfocito B autorreactivo, es decir, que tiene capacidad de reaccionar contra estructuras antigénicas propias. Sin lugar a duda que el linfocito B lo va a hacer mediante los autoanticuerpos. Eso es la definición de manifestaciones de autoinmunidad. Y fíjense la cantidad enorme de situaciones a las cual el paciente con inmunodeficiencia primaria puede desarrollar y el pediatra puede identificar en su consulta. Lejos en todas las estadísticas y en la experiencia personal, las citopenias hemáticas autoinmunes son las manifestaciones de autoinmunidad generalmente más prevalentes o asociadas a inmunodeficiencia. Ahí tenemos la anemia hemolítica autoinmune, con KUNS positiva, la trombocitopenia autoinmune, la neutropenia autoinmune, todas estas que se pueden dar en forma aislada o se pueden dar en forma simultánea, ya sea al mismo tiempo o evolutivo, y eso conferir el denominado síndrome de Evans. Otras manifestaciones autoinmunes observables pueden ser las vasculitis autoinmunes, la enfermedad celíaca como manifestación autoinmune, la enteropatía autoinmune, la gastritis atrófica con anemia perniciosa, generalmente más en el adulto, la hepatitis autoinmune y sus variantes, la cirrosis biliar primaria o las colangitis autoinmune son manifestaciones de autoinmunidad que pueden ser observadas en pacientes con inmunodeficiencias primarias. Otras manifestaciones autoinmunes pueden ser las endocrinopatías autoinmunes como la diabetes mellitus tipo 1, la tiroiditis mediada por autoanticuerpos, la enfermedad de Addison, manifestaciones cutáneas como la alopecia, el vitiligo, la urticaria, el pénfigo, situaciones más complejas, más importantes como pueden ser el lupus o un cuadro que se parece al lupus o el lupus discoide, la uveitis anterior aguda, la glomerulonefritis autoinmune, incluso la mastenia graves en un niño precoz.
¿De acuerdo? Estas son todas manifestaciones autoinmunes que se pueden dar en el paciente con inmunodeficiencia primaria. Un mensaje hasta acá es que, atención, porque no solamente es el pediatra clínico general, sino que puede ser el pediatra especialista el que aborde estas manifestaciones en primera instancia en su consulta. Estoy hablando de un endocrinólogo, estoy hablando de un dermatólogo, estoy hablando de un reumatólogo, estoy hablando de un nefrólogo, de un oftalmólogo, de un neurólogo, de un hematólogo, por lo que vimos anteriormente, de un hepatólogo. Entonces, de ahí la importancia de la identificación y el pensamiento ante estas manifestaciones. Lo mismo sucede con las manifestaciones de inflamación, entendiendo como manifestación de inflamación aquellas que no están mediadas por linfocitos T o B autorreactivos, ni por gérmenes, que son las infecciones. Acá hay un desbalance, un descontrol de los procesos normales de inflamación que el cuerpo tiene bajo estricto equilibrio por distintos mecanismos y que cuando se pierden se manifiestan a través de distintas formas. Fíjense que uno de los más comunes es la fiebre. Entonces hay que entender que la fiebre no es solamente infección, autoinmunidad, sino que puede ser una manifestación de inflamación. Otras manifestaciones de inflamación pueden ser las aftas orales o genitales, o las úlceras cutáneo-mucosas. El eczema o la dermatitis atópica eczematosa es una manifestación inflamatoria, el edema subcutáneo, manifestaciones dérmicas como la eritrodermia, el exantema y los rash, la vasculitis o las vasculopatías inflamatorias, el pioderma gangrenoso como una lesión inflamatoria estéril, la psoriasis o lesiones cutáneas muy parecidas a la psoriasis o la pitiriasis rubra versicolor. Fíjese el ejemplo de situaciones. Y otra vez, ¿quiénes son los especialistas que pueden estar enfrente a estas manifestaciones? Que bien van a hacer un diagnóstico muy fácil de la situación, de la manifestación, pero que deben pensar que detrás de ello se encuentra un terreno de predisposición para desarrollarla. Otras manifestaciones inflamatorias pueden ser la artritis inflamatoria, como la artritis juvenil, la artritis reumatoidea juvenil o la seronegativa. La enfermedad inflamatoria intestinal, esto estamos trabajando hace mucho sobre estas pautas, sobre en los niños pequeños. Toda enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea una enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa o una colitis indeterminada, en una edad precoz de presentación, debe hacer a la sospecha por el gastroenterólogo de quizás un terreno de predisposición genética para la misma. Lo mismo para la enfermedad pulmonar inflamatoria, para la enfermedad ocular inflamatoria como la uveitis y la corioretinitis, la enfermedad renal inflamatoria, la cistitis granulomatosa, algunos cuadros de Sjögren, de Zika, pericarditis inflamatoria recurrentes, parotiditis recurrente son otros ejemplos. Es decir, hasta acá vimos infección, autoinmunidad, inflamación. Con respecto a la linfoproliferación, me estoy refiriendo a un proceso de linfoproliferación, es decir, proliferación del tejido linfoide, que se da en forma sostenida. Esto no es de algo agudo, transitorio, autolimitado. Estoy hablando de algo que se instala en 6 semanas, 3 meses, 6 meses, y que clínicamente puede estar evidenciada en la semiología pediátrica que uno hace por el agrandamiento ganglionar, es decir, las adenomegalias, las cuales pueden ser superficiales, observables, palpables, o profundas, buscadas a través de exámenes por imágenes. Podrán ser únicas o múltiples. Y otro órgano que también puede ser afectado por la linfoproliferación es el vaso, manifestado por esplenomegalia. No estoy diciendo que toda esplenomegalia es linfoproliferación, porque hay causas de agrandamiento del vaso que no están dados por la acumulación y proliferación de linfocitos, sino por otras razones. Esta linfoproliferación, desde el punto de vista celular, y que uno puede tener el dato ya por algún examen complementario, puede estar dada por la proliferación de linfocitos T y B, y esa proliferación ser benigna. Esa proliferación podrá ser policlonal. Un ejemplo puede ser lo que se da en una mononucleosis infecciosa o en ciertas infecciones virales. Pero también esta linfoproliferación benigna puede ser oligoclonal o incluso monoclonal.
monoclonal y benigna. ¿De acuerdo? También los pacientes con inmunodeficiencias primarias son más propensos a desarrollar leucemias de origen celular T, B y NK o linfomas, ya sea de Hodgkin y no Hodgkin. No estoy diciendo con esto que todo niño con un linfoma de Hodgkin es un paciente con una inmunodeficiencia primaria, para nada. Estamos diciendo que son situaciones de presentación, linfoproliferación, que se da más en el paciente con inmunodeficiencia primaria que en un paciente de la población general. Luego está el capítulo de la hipersensibilidad o de la alergia. Lo mismo, no estoy diciendo que el alérgico es un inmunodeficiente primario, pero estoy diciendo que la alergia puede formar parte del cuadro sindromático de una inmunodeficiencia primaria y en algunos casos ser la sintomatología o el signo predominante. Estos pueden ser respiratorias, asma, rinitis, digestivas con alergias alimentarias, manifestadas por diarrea, vómito, dolor abdominal, lesiones cutáneas como el eczema, la dermatitis atópica o las urticarias, o algunas situaciones de anafilaxia inducida por las transfusiones sanguíneas o hemoderivados. Y por último, existe un gran número de manifestaciones que yo las llamo no inmunológicas porque no están mediadas por los efectores del sistema inmune, pero que se presentan en muchas inmunodeficiencias primarias. Y que la identificación de estos signos o síntomas, básicamente son signos, podrían hacer a la sospecha junto con otras manifestaciones, que todo se da en el contexto de una determinada inmunodeficiencia primaria y que su identificación precoz, incluso antes de la infección, antes de la autoinmunidad, antes de la inflamación, antes de la linfoproliferación, puede ya alertar a la sospecha, a iniciar estudios complementarios y quizás favorecer un diagnóstico precoz en estos niños. Ejemplos de esto son las alteraciones estructurales del desarrollo, como pueden ser las dismorfias o las apariencias faciales. Uno ve ciertas apariencias faciales y puede imaginar un determinado cuadro sindromático que junto con otras alteraciones inmunológicas y alguna inflamatoria infecciosa se ha establecer un diagnóstico. Dismorfias corporales que incluyen la microcefalia o la estatura baja o talla corta, anomalías oculares como el coloboma, cataratas, distrofias retinales, alteraciones dermatológicas como la telangiectasia, máculas o líneas coloreadas, displasias ectodérmicas, anhidrosis, características del pelo como el pelo plateado y formar lo que llaman los síndromes de pelo plateado, por dar ejemplos, el síndrome de Chediak-Grisserie, es pelo escaso, o sea, ralo, poco, como se da a veces en las hiperplasias cartílago-pelo, el pelo bambú, que tiene que ver con esto de un pelo invaginado del síndrome de Netterton, anomalías de las uñas, distrofias unguiales, anomalías de la dentición, con hipodontia, pocos dientes, dientes cónicos o que se retienen y salen los dientes secundarios y generan doble fila de dientes. Como ven, es muy variado. Anomalías esqueléticas con displasias óseas, y así podemos hablar de distintos síndromes en donde hay displasias óseas que generan talla baja y que se asocian con inmunodeficiencia. Lo mismo que la hiperlaxitud ligamentaria, alteraciones neurológicas clásicas como la ataxia, junto con las manchas color café con leche y las telangiectasias, podemos estar estableciendo un diagnóstico de ataxia telangiectasia. Cardiopatías congénitas, anomalías como los aneurismas, la atresia intestinal, que en el feto y en el recién nacido con ciertas atresias puede motivar a una asociación con un déficit linfocito T bastante importante. Estos son ejemplos de manifestaciones que el pediatra deberá identificar no solamente para tenerlas en cuenta, sino que en su conjunto establecer la posibilidad de que todo se debe a un terreno de predisposición por una inmunodeficiencia primaria. No todas se dan con la misma incidencia, sin lugar a duda las infecciones son las más comunes, como pueden ver, el 90-95% de los pacientes con inmunodeficiencias primarias desarrollan infecciones. Pero visto de otra forma, yo les podría comentar que hay un 5 a 10% de pacientes con inmunodeficiencias primarias que no van a presentar infecciones y ahí aún así uno puede pensar en una inmunodeficiencia primaria.
Luego la inflamación y la autoinmunidad son los dos grandes grupos de manifestaciones que siguen a las infecciones, siendo la linfoproliferación, la alergia o la hipersensibilidad y las manifestaciones no inmunológicas en el orden del 10 al 15% de los pacientes. Esto también es muy importante para ir terminando. Fortalecen a la sospecha de una inmunodeficiencia primaria si estas manifestaciones que estuvimos desarrollando se presentan en forma múltiple, ya sea en forma simultánea o secuencial o evolutiva. Es decir, si el niño presenta otitis supuradas recurrentes durante un tiempo y luego genera una hepatitis autoinmune o una anemia hemolítica autoinmune o una inflamación intestinal tipo Crohn-like. Toda esa asociación de manifestación en forma simultánea o evolutiva debe hacer sospechar a que se trata de un paciente con un terreno predispuesto. Si evolucionan en forma tórpida, recurrente o crónica, hepatitis autoinmune, anemia hemolítica autoinmune que se cura y vuelve a recaer, ¿de acuerdo? Situaciones de ese tipo o que no se curan, que no se resuelven con un tratamiento bien instalado, iniciado y de elección según las normativas nacionales o internacionales. Una anemia hemolítica que no cede con el tratamiento con corticoide, con la segunda línea de tratamiento según las normas hematológicas, una enfermedad inflamatoria que no cede con el biológico, con el antiinflamatorio, y así podríamos dar muchos ejemplos. Entonces, toda patología infecciosa, inflamatoria, autoinmune, linfoproliferativa, que no resuelve con un tratamiento adecuado a las normas, debe hacer sospechar de que podría tratarse de una situación particular en un paciente con inmunodeficiencia primaria. Sin lugar a duda, la asociación de varios de estos eventos, un cuadro infeccioso asociado a un cuadro autoinmune, un cuadro infeccioso asociado a un cuadro inflamatorio, un cuadro infeccioso asociado a una linfoproliferación. Es decir, el paciente podría ingresar a unas consultas interdisciplinarias para que lo vea el infectólogo por lo infeccioso y quizás el hematólogo por una citopenia hemática, y están resueltas las dos situaciones, pero que alguien, el médico de cabecera, haga la sospecha o la presunción de que esos dos eventos se están dando en ese paciente por un terreno predispuesto y establecer la pregunta si no corresponde a una valoración por inmunodeficiencia primaria. Y otro dato muy importante que hace al interrogatorio es si algún otro miembro familiar directo, un hermano, una hermana, un padre, una madre, un abuelo, un primo directo por rama materna o paterna, presenta un cuadro de iguales o mucha similitud, dado que son enfermedades hereditarias con patrones de transmisión recesivos, dominantes o ligados al X, es muy probable que algún otro miembro de la familia tenga un cuadro similar. Y ese dato ¿sí? Debe orientar a la sospecha de una enfermedad hereditaria monogénica que comprometa el accionar y el funcionamiento del sistema inmune. Con respecto a la edad de presentación de estas manifestaciones, como podrán ver, realmente somos nosotros los pediatras los que enfrentamos el inicio de las manifestaciones clínicas de las inmunodeficiencias primarias. Como pueden ver, entre el nacimiento y el año se empiezan a manifestar. No estoy hablando del diagnóstico. El diagnóstico es cuando el médico establece el diagnóstico, cuando la familia tiene capacidad de acceder a un centro de salud para contar lo que pasa. Estoy diciendo del pasar de salud a tener síntomas o signos. Fíjense que hasta el año de vida se manifiestan el 20% y antes del ingreso escolar a primer grado, entre un 50 y 60% de los casos ya los niños tienen su primera manifestación de inmunodeficiencia primaria, para tener casi un 80% a los 16 años, como tomando una edad de edad pediátrica. Sin embargo, si estuviera hablando para adultos, les estaría diciendo de que puede existir que algún individuo pase toda su edad pediátrica hasta los 16, 18 años sin ninguna manifestación y comenzar con ellas luego de los 16, 18 años, incluso más tardío en la vida. Para terminar, hemos visto hasta acá y desarrollado las principales manifestaciones clínicas que pueden presentar los individuos con inmunodeficiencia primaria y que la identificación de las mismas permitirá
establecer una sospecha diagnóstica por parte del médico, el pediatra, el clínico, el especialista, para con eso elaborar con esa presunción diagnóstica un plan de abordaje diagnóstico con exámenes complementarios de laboratorio, de imágenes, de patología, etcétera, para poder, bajo esa presunción diagnóstica, ver si se confirma esa sospecha y se establece el diagnóstico de inmunodeficiencia primaria, sin lugar a duda teniendo en cuenta que hay situaciones diferenciales, como son las inmunodeficiencias secundarias, que también deberán ser descartadas. Y con ese abordaje diagnóstico y arribando a un diagnóstico ya de inmunodeficiencia primaria, poder ofrecerle al paciente ese diagnóstico y con ese diagnóstico un plan de cuidado y de tratamiento oportuno, precoz, que en muchos casos le permita un cambio en su capacidad de vida, la iniciación de un plan terapéutico para prevención de infecciones, de curación de la infección, de curación de la inflamación, de la autoinmunidad, de la linfoproliferación, etcétera, y que esto en algunas situaciones de inmunodeficiencia primaria, es decir, de esas 404 entidades, muchas de ellas pueden tener a través de algún procedimiento terapéutico incluso una curación. Les agradezco la atención, gracias por compartir esto de inmunodeficiencias primarias y espero que con estas primeras pautas tengan herramientas muy semiológicas y prácticas en la consulta asistencial ambulatoria como de internación, como para interpretar estos hallazgos y elaborar una presunción de quizás un terreno de predisposición de un paciente con inmunodeficiencia primaria. Les agradezco mucho y les mando un saludo enorme.